Bienvenidos a esta nueva clase del curso Fundamentos Teórico-Prácticos para Auxiliares de Laboratorio. En esta clase trataremos los temas medición de ORP, pH y conductividad eléctrica. Este es un curso dictado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. ORP significa potencial de óxido-reducción y es un sinónimo de lo que llamamos habitualmente como reacciones redox. Una reacción redox o reacción de óxido-reducción es aquella en la cual se intercambian electrones, modificando así el estado de oxidación de los compuestos en solución. Se entiende como oxidación a la reacción química en donde un compuesto pierde electrones y a la reducción cuando un compuesto los gana. El potencial redox es entonces la medida de la actividad de estos electrones que se van intercambiando. Para que las reacciones de óxido-reducción se lleven a cabo, deben existir compuestos que sean capaces de ceder electrones y que existan otros que los acepten, es decir, agentes reductores y otros que sean oxidantes. El agente oxidante será el que capte los electrones, modificando y reduciendo su estado de oxidación, y el agente reductor es aquel que va a suministrar estos electrones al medio, bien, para que el antedicho lo acepte. De este modo, el agente reductor va a aumentar su estado de oxidación, es decir, ahora ha sido oxidado. Como podemos ver en esta última descripción, se entremezcla mucho lo que es oxidación y reducción. Esto denota el carácter dinámico de las reacciones redox. En ellas los elementos interaccionan permanentemente intercambiando electrones basándose en el principio de la electroneutralidad. La determinación de ORP es una potenciometría, es decir que, para realizarla, necesitamos un electrodo, que es el que se ve en la imagen. Este electrodo está conectado a una computadora que dispone de su software controlador. Este software nos permite no solo comandar el electrodo durante la medición, sino también que va registrando los datos medidos para su posterior análisis. Para el cuidado del electrodo, al igual que ocurría con el electrodo de pH, este debe estar sumergido en su solución de mantenimiento mientras el mismo no se utilice. Este instrumento mide el valor de ORP en milivoltios. Además necesitaremos un aireador, que es un burbujeador, que se utiliza para fijar la cantidad de oxígeno en un valor constante y además agitar la solución. También un termómetro para medir la temperatura, agua destilada, por supuesto que las muestras a medir, y 3 reactivos que son nuestra solución Sobel, Light y la solución estándar, que las utilizamos como control de calidad. Comenzamos la determinación encendiendo el electrodo. Esto se realiza previamente encendiendo la computadora que tiene su software controlador. El software nos permite elegir la cantidad de tiempo que queremos medir una muestra, que por lo general son 60 segundos, lo fijamos en este valor. También nos permite elegir el nombre de la determinación y el puerto USB al cual debe estar conectado el electrodo. Tenemos que chequear estos parámetros antes de iniciar la determinación y ajustarlos de ser necesario. Luego, retiramos el electrodo de la solución de conservación y lo enjuagamos con agua destilada. Este último paso lo tenemos que repetir entre las distintas soluciones sumergidas. Igual que como hacíamos con conductividad o con pH, cada vez que nosotros cambiamos la muestra que vamos a medir o la solución que vamos a medir, debemos enjuagar correctamente el instrumento de medición, ya que si no, varias partículas podrían acumularse sobre el electrodo y esto produciría errores. También vamos a registrar la temperatura ambiente para luego analizar si la temperatura influye sobre el ORP. Luego medimos la solución estándar, que tiene un ORP de 225 milivoltios, la solución Sobel, que tiene un ORP de 228 milivoltios, y la solución Light, que tiene 469 milivoltios. Todo esto, por supuesto, por duplicado para luego llevar un control de calidad. Luego colocamos un aireador porque vamos a proceder a medir las muestras. El aireador lo colocamos para establecer una misma concentración de oxígeno entre las diferentes muestras y durante todo el tiempo que dura la medición. Esto lo realizamos porque nosotros conservamos la muestra en frascos herméticos, bien, en donde no existe intercambio de oxígeno con el aire, o si lo existe es mínimo. Entonces, una vez que nosotros destapamos la muestra para proceder a medirla,
el aire comienza a interactuar con el agua que está dentro del tubo. Entonces, hay intercambio de oxígeno, tanto sea que el agua se oxigene o pierda oxígeno, y esto genera cambios en el ORP. Bien, entonces para establecer y unificar las concentraciones de oxígeno entre distintas muestras y durante todo el tiempo que dure la medición, colocamos un aireador que nos permite disminuir este error. Luego medimos la muestra, simplemente sumergimos la misma dentro del electrodo, indicamos al software que comience a medir y durante 60 segundos este estará promediando los valores de ORP medidos. Luego enjuagamos el electrodo y lo colocamos en la solución de conservación. Finalmente salvamos todos los datos en la computadora, apagamos todo y cargamos los datos en el software Atlantis. Como dice aquí, la medición se realiza durante 60 segundos y siempre por duplicado. La técnica de ORP es una técnica que se realiza hace relativamente poco tiempo en nuestro laboratorio, por lo cual todavía hay ciertos factores que ajustar, ya que la estamos poniendo a punto. Hasta el día de la fecha no tenemos evidencia de que el ORP modifique en gran medida la calidad de un agua de consumo. Más allá de lo que vimos sobre las piletas, no tenemos información extra sobre las aguas de consumo humano. Pero, sin embargo, como siempre, nos interesa analizarlo de todas maneras, ya que puede contribuir notoriamente en lo que es el análisis multivariado que realizamos en nuestro laboratorio. Un ejemplo de ello es un proyecto de investigación que realizamos que se titula Identificación de la toxicidad del agua de bebida por el arsénico en función de su pH y su potencial de reducción. Bien, es decir que nosotros intentaríamos conocer cuál es la toxicidad del agua por arsénico con las variables pH y ORP. El arsénico, como sabemos, es un compuesto nocivo para la salud humana que puede inclusive generar cáncer, por ejemplo cáncer de piel, de pulmón o de vejiga. Bien, el consumo crónico de arsénico en el agua es un problema que, desarrolla una patología endémica en nuestro país que se titula o se conoce como ACRE, que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. La toxicidad del arsénico depende fundamentalmente de su estado de oxidación, es decir, que no es lo mismo en una muestra tener arsénico 3 o arsénico 5, ¿bien? Como vemos en la diapositiva, la arsina, que es el gas del arsénico, es lo más tóxico, el arsénico 3 es menos tóxico que el anterior y el arsénico 5 menos tóxico aún. Entonces, conocer cuál es el estado de reducción del arsénico nos permite conocer cuál es su toxicidad. En el laboratorio realizamos una técnica espectrofotométrica para medir el arsénico que no logra diferenciar si es arsénico 3 o arsénico 5, por lo cual sería muy útil con estas otras dos variables pH y ORP poder establecer si la muestra tiene mayor concentración de arsénico 3 o de arsénico 5, ya que si tiene mayor cantidad de arsénico 3 sería más tóxica que si tiene arsénico 5. Para finalizar la presentación, observemos el análisis parcial de los datos obtenidos hasta el momento. Se han medido 231 muestras en la variable ORP. En el gráfico de la izquierda podemos ver el box plot que indica una mediana cercana a 200 milivoltios con un rango de 100 a 500 milivoltios. La mayor cantidad de muestras se hallan entre 200 y 250 milivoltios, como lo muestra el histograma. En el gráfico de dispersión podemos ver lo mismo, que la mayor cantidad de muestras se encuentran por debajo de 300 milivoltios. La conductimetría es una técnica que mide la capacidad que tiene una muestra para conducir la corriente eléctrica y la variable medida lleva el nombre de conductividad. Esta tiene relación con la cantidad de iones presentes en solución y con la viscosidad de la muestra. Esta última variable, la viscosidad, puede estar influenciada por la temperatura. A modo de ejemplo, tenemos el agua destilada que no tiene ningún ion y tiene una conductividad de 0 milisiemens. Esta es la unidad de medida con la cual medimos la conductividad eléctrica. Para realizar esta determinación utilizamos un conductímetro. Este instrumento
dispone de un electrodo que es capaz de medir el flujo de iones que hay en solución. La unidad de medida, como dijimos, es el Siemens, pero nuestro instrumento de medida mide en milisiemens por centímetro. Los materiales necesarios para esta determinación son el conductímetro, que es el instrumento de medida, vasos plásticos para colocar la muestra de aproximadamente 30 mililitros de volumen, agua destilada, termómetro y nuestro reactivo, en este caso el QC de conductividad. La técnica para medir conductividad eléctrica es muy sencilla. Lo primero a realizar es medir la temperatura ambiente, ya que, como dijimos, la viscosidad de las soluciones puede alterar los valores de conductividad, y esta depende, entre otras cosas, de la temperatura. Luego vamos a encender el conductímetro y medir la conductividad del agua destilada, es decir, en un vaso plástico de medida colocamos agua destilada, cuyo valor debe ser 0. Cuando ésta no dé un valor 0, quiere decir que hay un error en el conductímetro o hay un error en los recipientes en donde nosotros colocamos el agua destilada. ¿Por qué? Porque alguno de ellos tiene iones. Bien, alguno de ellos no fue correctamente lavado. Entonces, para evitar errores, cuando la conductividad del agua destilada es superior a 0, debemos lavar los instrumentos. Luego, vamos a medir el QC de conductividad. Su valor nominal, es decir, su valor teórico, es de 1.41 milisiemens por centímetro. Este, como sabemos, debe dar lo más cercano posible a este valor. Luego de medir cualquier solución, vamos a enjuagar correctamente el conductímetro entre muestra y muestra. Bien, para esto utilizamos agua destilada con ayuda de una piseta y también agua destilada que colocamos en un vaso de precipitado y dejamos allí sumergido el conductímetro unos segundos. Esto nos permite eliminar todos los iones que puedan haber quedado impregnados en el electrodo y que nos den errores. Posteriormente se realiza la medición de las muestras y se registra el valor medido. Todo se mide por duplicado. La medición es muy sencilla porque el conductímetro está diseñado para ser introducido dentro de la muestra y automáticamente en el display indica el valor de conductividad de la misma. Es decir, ese valor es el que debe ser registrado. Esto lo realizamos por duplicado, previamente obviamente enjuagando el conductímetro como lo hemos explicado anteriormente. La determinación de conductividad también se puede practicar en suelos. Esta práctica es realizada también en nuestro laboratorio. Para ello, como no se puede medir directamente desde un medio sólido, debemos preparar una suspensión de la muestra de suelo con agua destilada. Esto se agita y el sobrenadante que queda se mide como si fuera una muestra de agua. Como vimos, la medición de conductividad es una técnica sencilla. Sin embargo, esta nos brinda una gran cantidad de datos que son muy útiles en el trabajo diario en el laboratorio. Hay que destacar que no existen implicancias directas entre aguas de gran conductividad y efectos nocivos para la salud, ¿bien? Es decir, un agua que tenga una conductividad, por ejemplo, de 3 milisiemens por centímetro, no necesariamente es un agua no apta para consumo. Sin embargo, si analizamos los componentes de aguas principales, podemos observar que aquellas muestras que tienen una gran cantidad de conductividad son las que también tienen mayores concentraciones de iones disueltos. Entre estos pueden existir algunos perjudiciales para la salud, como son el arsénico o el flúor que ya estuvimos viendo. Es decir, que la conductividad es una medida indirecta de la concentración de solutos que hay en solución, dentro de los cuales algunos pueden ser nocivos, pero no necesariamente. De esta manera podríamos estimar que a ciertos valores de conductividad en las aguas podrían ser más o menos tóxicas para la salud humana, tomando en cuenta las sustancias que se encuentran en disolución en ella. En nuestro laboratorio este dato es de gran importancia. Por ejemplo, hemos realizado un trabajo de investigación en donde desarrollamos un método de control de calidad para las determinaciones químicas de componentes iónicos en aguas de consumo. Bien, lo que nosotros hicimos fue tomar la concentración de cloruro, calcio, sodio, nitratos, nitritos, amonio, fosfato, carbonato y bicarbonato, es decir, los iones que medimos en el laboratorio, y correlacionarlos con la conductividad del agua.
Esta correlación fue ampliamente positiva, como se observa en el gráfico, y también fue significativa. De este modo podemos observar en la gráfica que hay ciertos puntos que se escapan de estas líneas punteadas que indican la correlación positiva y significativa. Estos puntos azules deberían volver a ser medidos, ya que o la conductividad se ha medido mal o alguna de las determinaciones de los otros iones tuvo algún tipo de error. De esta manera tenemos otro control de calidad más para sumar a nuestro trabajo diario y poder así ofrecer resultados más certeros. Otro uso práctico que le damos a la conductividad en nuestro laboratorio es para predecir los valores de otras determinaciones y así facilitar nuestro trabajo y disminuir los costos del análisis. Por ejemplo, en la determinación de cloruro, que ya la hemos visto, es una técnica volumétrica en donde es necesario agregar una sustancia titulable que lleva a cabo una reacción. Esta solución de titulación se agrega en grandes cantidades si hay mucho cloruro en el agua. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una tanda de aguas que tengan gran cantidad de cloruro, o gran concentración de cloruro, vamos a necesitar agregar una gran cantidad de esta sustancia titulable. Sumado a esto lo medimos por duplicado, es decir que vamos a gastar gran cantidad de volumen de esta solución. No solamente nos interesa esto por los costos, sino también por el tiempo que conlleva preparar los reactivos, ¿bien? Es decir, buscábamos una manera de gastar menos volumen de la misma. Para esto establecimos una relación entre el cloruro y la conductividad y apreciamos que algunos valores de conductividad se correlacionaban con valores altos de cloruro en el agua. Entonces, desde este momento cargamos esos puntos de conductividad en el software y cuando medimos cloruro y necesitamos saber qué muestras hay que medir, el software estima si la muestra puede tener mucho cloruro basándose en la conductividad. Entonces, si la misma es alta, indica realizar una dilución de una parte de la muestra en 5 partes de agua, es decir, una dilución 1 en 5, o de una parte de muestra en 10 partes de agua, 1 en 10. De esta manera la muestra queda diluida y nos permite utilizar menos reactivos, ahorrando tiempo y recursos. Veamos el análisis parcial de los resultados obtenidos. Como sabemos, se realizan todo tipo de análisis en el laboratorio y llevar un control de calidad es muy importante, ya que nos permite llevar un resultado confiable a la población que solicita nuestro servicio. Bien, vamos a ver entonces las primeras gráficas, que son la estadística básica de este componente, en donde tenemos un N, una cantidad de mediciones de 411. Vemos en la primera gráfica un box plot o gráfico de cajas y bigotes, en donde observamos que el valor mínimo es prácticamente cero. Bien, hay muchas muestras que no tienen ningún ion en solución, parecidas al agua destilada. También tenemos una mediana que oscila entre 0,75, creo yo, o sea, está por debajo de 1, y un máximo que se encuentra por encima de 10. Es decir, que hay muestras que tienen gran cantidad de conductividad eléctrica y por ende gran cantidad de iones disueltos en ella. Sin embargo, cuando observamos la segunda gráfica, podemos ver que la mayoría de los valores se encuentran, como era predecible al mirar el boxplot, en valores menores a 2, ¿sí? Y cuando vemos la gráfica de dispersión, que es la tercera, vemos que los valores que están cercanos a 10 son muy pocos, son únicamente 2 valores, ¿bien? Y por encima de 8 tenemos aproximadamente 4. Es decir que estos valores no son lo habitual. Se concentran la gran mayoría en la parte inferior de la gráfica, es decir, a conductividades menores. En el laboratorio analizamos muestras de distinta procedencia, como ya lo sabrán, por ejemplo, pozo, red, ósmosis inversa, envasada, superficial, de filtro y otras. Podemos ver en este gráfico de cajas y bigotes la distribución de las muestras según la conductividad y según su procedencia. Bien, como vemos, las aguas de pozo tienen una mayor amplitud en el gráfico boxplot, bien, sobre todo cuando hablamos del mínimo y el máximo. Claramente podemos apreciar que las muestras que tenían una conductividad cercana a 10 son de pozo seguramente. Además, tienen una mediana cercana a 2. Bien, cuando vemos, por ejemplo, el agua de red tiene una mediana cercana a 1 o inferior a 1 inclusive.
y las aguas de ósmosis inversa son prácticamente aguas destiladas. Observen la pequeña amplitud que tienen en su rango de máximo y mínimo y la mediana que está por debajo de 1 seguramente. Bien. Por último, observamos las gráficas de control de calidad, en donde en la primera tenemos el control del UDS con los valores permitidos de -2 y +2 y el valor 0, en el cual deberían oscilar la mayor cantidad de nuestras mediciones sin tener una tendencia. Vemos que hay algunos valores que se escapan, 2 puntualmente, que se escapan de las unidades de desvío estándar, pero el resto parecería estar dentro de los valores esperados. Sin embargo, hay algunos que están más dispersos que otros, sobre todo en las últimas determinaciones. Deberíamos analizar qué es lo que está cambiando o qué es lo que está fallando en nuestra técnica para así poder encontrar el error. Por último vemos el coeficiente de variación, que como observamos es siempre menor al 10%, con un máximo del 3% de su valor. El pH o potencial de hidrogeniones es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones que hay en una solución. Nos permite determinar la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Depende de la concentración de protones que hay en una solución. Sus valores se asocian a una escala que nos permite estimar cuán ácida o básica es una sustancia y es una magnitud cuantitativa pero adimensional, lo que significa que puede ser medida según una escala de valores, pero que no tiene unidad. Como vemos en la imagen, existe una escala de pH que va desde 0 a 14, en donde el pH valor 7 es el pH neutro. Ya vamos a ver qué significa esto. Cuando nos acercamos hacia el lado rojo, tenemos un pH ácido, es decir, por debajo de 7. ¿Bien? De 0 a 7 hablamos de pH ácidos. Cuando hablamos de un pH alcalino o básico, hablamos de pHs que se encuentren por encima del valor de 7, es decir, que vayan del valor 7 al valor 14. Recordamos que el valor 7 es el valor de pH neutro. Ahora sí, vamos a hablar del pH en el agua potable. Existe dentro de la ley 11.220 un límite recomendado de pH que va de 7 más o menos 0,02, ¿bien? Pero un límite obligatorio que establece una variable que es pHs, que lo vamos a ver más adelante, y los valores son más o menos 0,05. Es decir, como vemos, tenemos muy estrecho, un rango muy estrecho de pH recomendado, ¿bien? Sin embargo, nuestro organismo tiene la capacidad de soportar y regular grandes variaciones de pH, como vimos hasta recién, por lo cual no se conocen efectos nocivos para la salud de consumir agua ácida o alcalina dentro de los rangos en los cuales nos manejamos. O sea, obviamente que si tomamos un agua con un pH 2 sería nocivo para la salud, pero no existen en el medio pHs tan extremos. Siempre nos manejamos dentro de un rango de valores que va aproximadamente de 5 a 8 de pH. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, pero no tendría efectos nocivos para la salud. Para la medición de pH utilizamos una técnica potenciométrica, que si recordamos son aquellas que necesitan un electrodo, que en este caso mida la concentración de hidrogeniones en una solución. Este instrumento se conoce como pHímetro, que es el primer instrumento a necesitar. En nuestro caso utilizamos un pHímetro llamado NIN, que fue fabricado por el Departamento de Investigación de nuestro laboratorio. También vamos a necesitar liseta con agua destilada, cloruro de potasio 3 molar, que sirve para la conservación del electrodo, patrones de pH 6, 7 y 8 para la calibración del instrumento, solución de control de calidad QC pH 7, agua destilada y recipientes para cargar las muestras. Vemos en esta imagen el pHímetro, en donde vamos a señalar sus partes principales. Tenemos aquí el electrodo, bien, que se ve en color azul, que como vimos tiene que estar resguardado mientras no se use en una solución de cloruro de potasio. Tenemos también en la parte frontal del equipo un interruptor para el encendido y el apagado y una botonera que nos permitirá comandar
el display o la pantalla que nos va a ir indicando las acciones a realizar. Como vemos en esta ampliación, en el menú principal tenemos las opciones de calibración, medición y configuración y vamos navegando con la botonera y podemos seleccionar las diferentes opciones que nos permiten. Dentro de lo que es el análisis parcial de los datos obtenidos, tenemos la estadística básica. Hasta el momento contamos con una medición de 409 muestras para la determinación de pH y vamos a analizar un poco los resultados. En la primera gráfica vemos un gráfico de cajas y bigotes o un box plot, en donde podemos apreciar que el valor mínimo medido fue cercano a 5, el valor máximo supera el pH 10, la mediana aproximadamente está en 7,5 y el 50% de nuestros valores determinado entre el segundo y el cuarto cuartilo está entre 7 y 8. Lo mismo podemos ver en esta gráfica tipo histograma, la segunda, la gráfica central, en donde vemos que el grueso de determinaciones está entre un pH 7 y 8. Bien. Finalmente, en la última gráfica podemos ver esta gráfica de dispersión, bien, que no indicaría tener ninguna tendencia, bien, los valores están ampliamente distribuidos entre distintos valores de pH. Sin embargo, nuevamente, vemos que hay mayor concentración de puntos entre pH 7 y 8. Son muy pocos los que están por encima de 9 y son muy pocos también los que están por debajo de 6. Pasando al control de calidad, como observamos en la imagen de la derecha de la pantalla, vemos la gráfica del UDS. Tenemos el valor 0 y en líneas rojas el valor de menos 2 y más 2, que son los valores dentro de los cuales aceptamos un UDS. Bien. Como vemos, la determinación, digamos, de la determinación aproximadamente de la 20 a la 50, teníamos valores muy buenos de UDS, sin ningún tipo de tendencia y oscilando a el valor 0. Los valores por debajo de la medición 20 podrían tomarse como puntos donde la técnica estaba siendo puesta a punto. Pero después de la medición aproximadamente 50, tuvimos un cambio con una tendencia a aumentar los UDS. Esto nos está alertando sobre errores en la determinación, ¿bien? Y por supuesto después vemos estos valores que superan al 2, que no son aceptados por supuesto por nuestros controles de calidad. Bueno, esto es porque al detectar este error que estábamos teniendo en la medición, decidimos cambiar uno de los pasos que es la calibración del instrumento, porque antes lo hacíamos con pHs 4, 7 y 10, pero estos valores estaban muy alejados de lo que nosotros medíamos habitualmente, que son valores cercanos a 7, por lo cual tomamos la decisión de cambiar estos patrones a pHs de 6, 7 y 8, que nos permiten mayor exactitud en la técnica. Ya veremos más adelante si esta tendencia se corrige y el error disminuye.
Luego vemos el coeficiente de variación, en donde no hay ningún valor que esté por encima de 10. A modo de cierre, queríamos mostrarles este trabajo de investigación titulado Identificación de la toxicidad del agua de bebida por el arsénico en función de su pH y potencial de reducción. Vimos que el pH en sí no tenía efectos nocivos para la salud. Sin embargo, gracias a la determinación de pH, podríamos estimar la toxicidad del agua por el arsénico, que sí es un compuesto altamente tóxico y con efectos nocivos para la salud. Por lo cual nos apoyamos en el análisis multivariado para poder sacar mejores conclusiones y decidir cuál agua es apta o no para consumo humano. Muchas gracias.